Bienvenidos al canal La Filosofía Ancestral. Cuando tus hijos te menosprecian o te faltan al respeto, es fundamental no reaccionar con enojo ni apresurarse a dar consejos. Recuerda, 3 principios claves son suficientes. Hoy en día, muchos padres enfrentan la difícil situación de que sus hijos adultos ya no muestran el mismo respeto que solían tener. Este problema se está volviendo cada vez más común, no solo en las familias, sino también en espacios públicos. Muchos padres expresan frustración después de haber entregado su corazón y esfuerzos en criar a sus hijos, solo para recibir poco entendimiento o respeto a cambio. Estos cambios no solo causan dolor emocional, sino que también generan una creciente tensión en las relaciones entre padres e hijos. Recientemente, mientras visitaba la casa de un amigo, presencié un escenario similar. Mi amigo, con mucha amabilidad, le ofreció a su hijo, que acababa de regresar de jugar deportes, un poco de fruta y agua, y le preguntó cómo había sido su día. Pero el hijo mostró clara molestia e incluso le respondió bruscamente: ¿por qué siempre tienes que fastidiar? Eres tan molesto. Al escuchar esas palabras, mi amigo lució herido, permaneciendo en silencio por mucho tiempo, sin poder encontrar qué decir. Esto me recordó una encuesta realizada por un instituto de investigación titulada ¿A quién respetas más? Los resultados fueron sorprendentes. Los padres ocupaban solo el 10º lugar en la percepción de sus hijos, y las madres aún más abajo. ¿Por qué? A pesar de todos los sacrificios y dedicación que hemos entregado a nuestros hijos, ¿no recibimos el respeto básico que merecemos? Entonces, ¿qué deberíamos hacer frente a la falta de respeto de nuestros hijos? Primero, habla menos. Cuanto más hablan los padres, más fácil es que pierdan su autoridad. Un experto en educación compartió una vez una historia. El hijo de una amiga asistió por primera vez a un paseo escolar, y su abuela, comprensiblemente preocupada, le repitió varias advertencias antes de que saliera. Al principio, el niño respondía de manera educada, pero después de unos 30 minutos de instrucciones constantes, se frustró y gritó: «Abuela, eres tan molesta. ¿Puedes dejar de decirme lo mismo una y otra vez?». La amiga del experto se sintió desanimada por el comportamiento de su hijo. Estaba claro que, aunque las palabras de la abuela provenían de un lugar de cuidado, la reacción del niño mostró su irritación. El experto explicó que cuanto más hablan los padres o abuelos, menos peso tienen sus palabras. La impaciencia, combinada con una mentalidad rebelde, a menudo lleva a que los niños respondan mal y falten al respeto a sus mayores. Un bloguero en redes sociales se quejaba de que muchos padres tienden a sermonear sin parar, pero en lugar de ayudar, solo irritan más a sus hijos. La madre del bloguero era uno de esos casos. Algo tan simple como recordarle que se cepillara los dientes se repetía varias veces al día. Cada mañana, ella le recordaba que no olvidara sus útiles escolares. Y cuando se trataba de decisiones importantes, como elegir una preparatoria o universidad, ofrecía razones interminables sobre por qué debía seguir su consejo. El bloguero admitió que sabía que su madre tenía buenas intenciones, pero cada vez que ella empezaba a hablar, sentía una ola de irritación. Como resultado, a menudo discutía con ella y deliberadamente hacía lo contrario de lo que ella sugería. Su padre, en cambio, era muy diferente. Rara vez decía mucho. Si algo podía explicarse en pocas palabras, él no extendía la conversación. Una vez, cuando el bloguero se preparaba para un viaje, le preguntó a su padre: ¿tienes algún consejo para mí? Su padre simplemente dijo: solo ten cuidado y no pases todo el tiempo en el teléfono.
incluso cuando el bloguero se fue al extranjero para estudiar. Las llamadas con su padre nunca duraban más de 2 minutos. Sin embargo, a pesar de la brevedad de su padre, cada palabra que decía tenía peso. Y el bloguero las recordaba bien. Como dice el dicho, hablar demasiado disminuye la autoridad. Si las palabras de los padres no tienen un valor educativo, solo erosionan el respeto que sus hijos sienten por ellos. Segundo, establece autoridad. Cuando la autoridad parental se debilita, el respeto entre padres e hijos naturalmente desaparece. Por lo tanto, cuando tus hijos te faltan al respeto o te menosprecian, el primer paso es controlar tus palabras y evitar la tentación de sermonearlos. Los padres deben predicar con el ejemplo. Cuando tus acciones inspiran respeto genuino, tus hijos naturalmente te escucharán. En segundo lugar, trata a tus hijos como individuos independientes, respeta sus emociones. Escucha sus pensamientos y sé paciente con sus pequeños errores. Al hacer esto, tus hijos aprenderán a respetarte y amarte en reciprocidad. En resumen, hablar menos significa que, mientras más hablen los padres, más fácil será que los hijos pierdan el respeto. Los expertos en educación enfatizan que el regaño constante no solo fracasa en ayudar a los hijos a absorber las lecciones, sino que también disminuye la autoridad de los padres. Una comunicación concisa y efectiva no solo hace que los hijos estén más receptivos a los consejos, sino que también hace que las interacciones entre padres e hijos sean más fluidas y naturales. Mantener la autoridad es esencial para los padres. Recientemente, escuché una historia que me hizo reflexionar. Una niña tenía problemas académicos, por lo que su madre contrató a un tutor para ayudarla a mejorar. Sin embargo, la niña no mostraba interés en estudiar y se negaba rotundamente a asistir a las sesiones. La madre intentó todo para convencerla, pero, sin importar lo que dijera, la hija la ignoraba. En un momento de desesperación, la madre se arrodilló en medio de la calle, suplicándole a su hija. Pero la niña no se conmovió, de hecho, se enfureció aún más. Regañó a su madre y se alejó diciendo: «Puedes quedarte arrodillada todo el día. Y aún así no me importará». Al presenciar cómo la madre perseguía impotente a su hija, no pude evitar sentirme con el corazón roto. Un escritor famoso dijo una vez: «Amar a alguien significa rebajarte hasta el polvo». Esta cita describe perfectamente la relación entre padres e hijos. Mientras más se rindan los padres, más los hijos los darán por sentados. Esto lleva a un colapso en el orden familiar. Los padres no se dan cuenta de que se les ha otorgado el rol de guiar y liderar a sus hijos. Si renuncian a ese papel y se rebajan demasiado, no deberían sorprenderse cuando sus hijos dejen de respetarlos y los traten como si fueran sirvientes gratuitos. Cuando los hijos no respetan a sus padres, no valoran lo que estos dicen y sienten que tienen derecho a comportarse como les plazca. Hay un dicho que resulta muy cierto: los padres que se arrodillan ante sus hijos no pueden criar hijos fuertes. Para ganarse el respeto de sus hijos, los padres primero deben mantener su autoridad parental, dejando claro que deben ser honrados cuando se necesita disciplina, como cuando los hijos son groseros o no saben distinguir entre el bien y el mal. Los padres deben ser firmes. Por ejemplo, si tu hijo es adicto a los videojuegos o pasa todo el día en el teléfono sin hacer la tarea, esto debe abordarse de manera estricta. Un usuario de redes sociales compartió que, al notar que su hija siempre actuaba con actitud de superioridad y hablaba de forma grosera con todos en la familia, decidió darle una lección memorable. Un día, cuando su hija se negó a venir a cenar porque estaba viendo caricaturas, él no la esperó ni guardó comida para ella. Después del programa, su hija preguntó: ¿dónde está mi muslo de pollo? Él le dio el muslo de pollo a su abuela.
Y la niña empezó a llorar. Luego, el padre la llevó a su habitación y le enseñó 3 lecciones importantes. Primero, te amamos mucho. Pero eso no significa que todo en la casa gira alrededor de ti. Segundo, cuando las personas te cuidan, necesitas apreciar y agradecer sus esfuerzos. Tercero, cuando le pidas algo a alguien, siempre debes decir, por favor, punto. Después de eso, la hija se disculpó con todos por su comportamiento y, desde entonces, dejó de actuar con aires de superioridad y se volvió mucho más educada y respetuosa. Su actitud hacia los adultos también mejoró notablemente. Amar a los hijos es un instinto natural para los padres. Pero establecer autoridad es una visión a largo plazo. Los padres deben mantener su autoridad. Establecer reglas y límites para criar a sus hijos como individuos respetuosos. En conclusión, establecer autoridad recuerda a los padres que, durante el proceso de crianza, deben conservar la autoridad que viene naturalmente con ser padres. Cuando los padres ceden demasiado, los hijos pierden cada vez más respeto por ellos, llegando a ser incluso rebeldes y desafiantes. Establecer reglas y límites adecuados ayuda a que los hijos aprendan a respetar a sus padres, comprendan lo que está bien y lo que está mal, y, en última instancia, fomenta un ambiente familiar más armonioso. Tercero, soltar. Cuando los padres interfieren demasiado en las vidas de sus hijos, a menudo el resultado es que los hijos no valoran lo que tienen. En su libro The Conscious Parent, la autora Shefali Savoy aborda profundamente este tema, explicando que no es que los padres no amen a sus hijos, sino que los aman demasiado. Muchos padres se esfuerzan por satisfacer todas las necesidades de sus hijos, incluso aquellas que los hijos aún no han identificado. Esto crea una situación en la que los hijos dan por sentados los esfuerzos de sus padres, lo que lleva a comportamientos ingratos e incluso irrespetuosos. Un ejemplo clásico de esto es el de una joven estadounidense que criticó públicamente a su padre en redes sociales porque él se negó a financiar un costoso viaje de verano a Europa. Esta joven, de 23 años, tras graduarse de la universidad, exigió que su padre pagara el viaje. A pesar de saber que la familia enfrentaba dificultades económicas después de que su padre perdió su trabajo. Durante años, su padre trabajó incansablemente para que ella pudiera concentrarse en sus estudios sin preocuparse por las finanzas, enviándole dinero regularmente durante su etapa universitaria. En lugar de mostrar comprensión y empatía, ella recurrió a las redes sociales para quejarse de no poder hacer el viaje y calificó a su padre de tacaño, alentando incluso a sus seguidores a criticarlo. Soltar en este contexto significa que los padres necesitan permitir que sus hijos se vuelvan independientes. Esto no significa que dejen de amarlos, sino que los dejen asumir la responsabilidad de sus propias vidas y apreciar los esfuerzos de sus padres. Al hacerlo, la relación entre padres e hijos puede volverse más armoniosa. Mi prima enfrentó una situación difícil cuando su hija adolescente le pidió un iPhone nuevo, pero su solicitud fue negada. La niña se enfureció, llamando a su madre tacaña. En lugar de ceder, mi prima se mantuvo firme. Esa noche, le dijo a su hija que, si quería el nuevo teléfono, tendría que ganar el dinero ella misma haciendo tareas adicionales en casa o ahorrando de su mesada semanal. Mi prima también redujo la mesada de su hija, explicándole que cualquier falta sería responsabilidad de ella gestionarla. Durante el verano, la niña tomó un trabajo en un café local, experimentando de primera mano el esfuerzo que se necesita para ganar dinero. Estas experiencias le enseñaron el valor del trabajo duro y el dinero, y llevaron a un nuevo respeto por los sacrificios de sus padres. Una buena educación no consiste en darles todo a los hijos en bandeja de plata.
Se trata de exponerlos a las realidades de la vida desde temprano para que puedan desarrollarse y madurar. Solo cuando los hijos realmente ven los sacrificios que sus padres hacen y experimentan esos desafíos por sí mismos, pueden aprender a ser agradecidos y respetar a sus padres. Como dijo la psicóloga Jane Nausen, el problema no son los errores de los hijos, sino que los padres no sepan cómo enseñarles adecuadamente. Cuando los padres hacen demasiado por sus hijos e interfieren profundamente en sus vidas sin establecer límites claros, socavan su propia autoridad y no logran ganarse el respeto de sus hijos. Soltar de la manera correcta ayuda a los hijos a aprender a respetar y valorar a sus padres, creciendo finalmente en adultos responsables e independientes. Cuando los padres hablan demasiado, hacen demasiado o se humillan en exceso, solo logran que sus hijos se vuelvan más exigentes y menos respetuosos. Solo a través de enseñar con método, amar con moderación y mostrar tolerancia con límites, los hijos pueden aprender a amar y respetar a sus padres. Amar a los hijos es algo natural, pero cómo los amamos y educamos requiere una profunda reflexión. Amar con moderación enseña a los hijos a ser agradecidos. Enseñar con el método adecuado les ayuda a aprender respeto. Quizás, en nuestro afán por criarlos, nos hemos preocupado tanto que hemos pasado por alto la importancia de darles el espacio y la responsabilidad que necesitan. A medida que nuestros hijos crecen, no debemos sobreprotegerlos, sino convertirnos en compañeros que les ayuden a aprender autosuficiencia y responsabilidad. Habla menos. Establece autoridad y suelta. Estos tres simples principios podrían ser la clave para transformar la relación entre padres e hijos. La armonía entre padres e hijos no solo proviene del amor, sino también de una guía sabia. A partir de hoy, reflexionemos sobre cómo criamos a nuestros hijos. Brindémosles la oportunidad de aprender respeto y gratitud. Y creemos para nosotros mismos un camino de crianza más ligero y satisfactorio. Enseñar con método y amar con moderación, ese es el mayor regalo que podemos dar a nuestros hijos. Ahora, hablemos de la desgarradora historia de la soledad en la vejez. Cuando los hijos descuidan a sus padres, el arrepentimiento a menudo llega demasiado tarde. Criar hijos con la esperanza de que cuiden de nosotros en nuestra vejez es una expectativa natural. Sin embargo, hoy en día, muchos padres mayores se encuentran viviendo solos. No porque no tengan hijos, sino porque estos han olvidado la profunda deuda de gratitud que les deben. A pesar de las obligaciones legales y morales, muchos padres se sienten impotentes al ver cómo sus hijos crecen indiferentes y egoístas. Margaret pasó toda su vida criando a 4 hijos en un pequeño pueblo a las afueras de Nueva York. Su esposo falleció cuando los niños aún eran pequeños, y ella asumió sola los roles de madre y padre. Trabajó en varios empleos simultáneamente, desde trabajos en tiendas y limpieza de casas hasta cuidar a ancianos, solo para asegurarse de que sus hijos tuvieran todo lo necesario para terminar sus estudios. No hubo vacaciones para ella, ni momentos de relajación. Todo lo que hacía era por el futuro de sus hijos. Con el paso de los años, los vio crecer, graduarse de la universidad y conseguir trabajos estables. Margaret creyó que había cumplido con su misión de vida. Pero a medida que envejecía, la salud de Margaret comenzó a deteriorarse. Una vida de arduo trabajo había dejado estragos en su cuerpo, sus rodillas dolían. Su espalda estaba encorvada y sufría frecuentes dolores de estómago. Ya no podía cuidarse sola y empezó a considerar mudarse con alguno de sus hijos para recibir el cuidado y la compañía que necesitaba. Después de años sacrificándose por ellos, Margaret creía que ahora era su turno de devolverle ese amor y atención. Un día, Margaret se sentó a hablar con su hijo mayor, Tom. Él era el más exitoso de sus hijos. Trabajaba en una gran empresa en Nueva York y tenía un salario elevado. Con suavidad, le expresó su deseo de mudarse con su familia.
esperando que él estuviera de acuerdo. Pero Tom, visiblemente incómodo, explicó que su apretada agenda de trabajo y el tamaño de su hogar dificultarían que ella viviera con ellos. Mamá, estamos realmente ocupados. Y la casa es pequeña. Sería más lógico que te quedaras con Sarah. Ella vive más cerca y tiene más tiempo que yo, dijo Tom, evitando mirarla a los ojos. Margaret sintió una ola de tristeza, pero intentó mantenerse positiva. Pensó que quizás su segunda hija, Sarah, quien vivía cerca y trabajaba medio tiempo, entendería y podría cuidarla. Margaret acudió a Sarah con renovada esperanza. Pero Sarah también dudó. Le explicó que su casa era demasiado pequeña y que cuidar de una persona mayor era más de lo que podía manejar. Mamá, David está en una mejor posición que yo. ¿Por qué no te quedas con él? Su casa es más grande y tiene más dinero. Podría cuidarte mejor que yo, dijo Sarah, con un tono gentil pero distante, como si intentara alejar a su madre. El corazón de Margaret se hizo más pesado con cada conversación. Sentía que la pasaban de un hijo al otro, como si fuera una carga que nadie quería llevar. Aún aferrándose a la esperanza, recurrió a David, su hijo menor, el que ella pensaba que la amaba más. Pero David, a pesar de su riqueza, su casa grande y su exitosa carrera, también la rechazó. Mamá, estoy realmente ocupado. No tengo tiempo para cuidarte. Si estás descontenta, adelante. Demándame. A ver si a alguien le importa, dijo David con palabras frías que cortaron a Margaret como un cuchillo, rompiendo el último hilo de esperanza que le quedaba. Apenas podía creer que su hijo menor, aquel que pensó que siempre estaría allí para ella, pudiera hablarle con tanta dureza. Sentada sola en su pequeña casa después de estas conversaciones con sus hijos, Margaret sintió cómo su corazón se rompía en pedazos. Los hijos a los que había dedicado toda su vida ahora la veían como nada más que una carga. Recordó las noches sin dormir, las interminables horas de trabajo, todo lo que había hecho para criarlos y darles la mejor oportunidad en la vida. Ella no había pedido mucho a cambio, solo pasar sus últimos años con ellos, recibiendo un poco del cuidado que había dado tan generosamente. Pero la realidad fue mucho más cruel de lo que Margaret había imaginado. Lloraba, no por la soledad, sino por la indiferencia de los hijos que una vez amó tan profundamente. Ya no sentía que sus sacrificios tuvieran algún significado. Ya no ocupaba un lugar en los corazones de sus hijos. Después de muchas noches de insomnio, Margaret tomó una decisión. No dependería más de nadie para recibir ayuda. Vendió su pequeña casa y utilizó el dinero para mudarse a una comunidad de retiro de alta gama. Allí, no tendría que depender de sus hijos ni soportar su indiferencia. Encontró paz viviendo entre amigos que comprendían el dolor de la soledad en la vejez. Cuando sus hijos se enteraron de que había vendido su casa y se había mudado a una comunidad de retiro, quedaron sorprendidos y decepcionados. Habían esperado heredar la casa y sus ahorros. Algunos intentaron reconciliarse, pero Margaret ya había tomado una decisión. No permitiría que la lastimaran más. Había soportado suficiente frialdad y abandono. Para ella, la libertad y la paz en sus últimos años eran más importantes que cualquier otra cosa. Y, aunque sus hijos se arrepintieran o no de sus acciones, Margaret había encontrado su propio camino. Ya no dependiente ni destrozada por las personas que alguna vez fueron su mundo entero. La historia de Richard no es mejor. Richard era un hombre que pasó toda su vida en los suburbios de Chicago, trabajando incansablemente para criar a sus 3 hijos. Su esposa falleció cuando los niños eran pequeños, dejando a Richard a cargo de ambos roles.
madre y padre. Dedicó todo su tiempo y energía trabajando en una fábrica de autos, con la esperanza de proporcionar un futuro mejor a sus hijos. Los tres recibieron una buena educación y luego consiguieron carreras exitosas. Se casaron y se mudaron a grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Seattle. Cuando Richard alcanzó los 75 años, su salud comenzó a deteriorarse. La espaciosa casa de la que alguna vez estuvo orgulloso ahora le parecía demasiado grande y vacía para un hombre mayor. Esperaba que alguno de sus hijos lo recibiera o, al menos, lo visitara con frecuencia, especialmente porque comenzaba a tener dificultades para cuidarse solo. Sin embargo, contrariamente a sus esperanzas, sus hijos parecían demasiado ocupados con sus propias vidas. Richard intentaba llamar a sus hijos con frecuencia, pero rara vez le respondían. Y cuando lo hacían, las conversaciones eran breves. Su hijo mayor, Michael, trabajaba en una firma financiera en Nueva York y a menudo le decía a su padre que estaba demasiado ocupado con el trabajo para charlar. Richard a veces escuchaba sobre las lujosas vacaciones de Michael o sus grandes proyectos laborales, pero nunca mencionaba la posibilidad de visitar a su padre. Su segunda hija, Emily, era una exitosa abogada en Los Ángeles. Cada vez que hablaban, ella prometía que haría tiempo para visitarlo, pero mes tras mes, esa promesa nunca se cumplía. Emily ponía excusas sobre su apretada agenda laboral y su pequeña familia. Pero Richard sabía que su hija simplemente había olvidado que él estaba envejeciendo y necesitaba su cuidado y atención. Su hijo menor, David, era el único que vivía cerca. Pero incluso él no era de mucha ayuda. Con su trabajo en tecnología y una vida familiar ocupada, David rara vez visitaba a su padre. Cuando Richard lo llamaba para pedir ayuda con arreglos en la casa o simplemente para charlar, David siempre decía que no tenía tiempo y sugería que contratara a alguien o considerara mudarse a un hogar de retiro. Un día, Richard se cayó en la cocina y no pudo levantarse solo. El dolor irradiaba por todo su cuerpo. Y trató de llamar a sus hijos, pero ninguno respondió. No fue sino hasta más de 24 horas después que uno de sus vecinos notó que algo andaba mal. Tocó a su puerta y finalmente lo llevó al hospital. Cuando sus hijos se enteraron del accidente, lo llamaron para ver cómo estaba. Pero las conversaciones seguían siendo superficiales. Ninguno de ellos se ofreció a ayudarlo después de que fue dado de alta. Continuaron poniendo excusas sobre sus trabajos y sus vidas personales. Después de regresar del hospital, Richard se dio cuenta de que ya no podía depender de sus hijos. Ya no sentía enojo ni resentimiento hacia ellos como antes. Pero la tristeza y la soledad se hicieron más profundas en su corazón. Comenzó a reflexionar sobre los años que había sacrificado por el futuro de sus hijos, solo para ser recibido con indiferencia y abandono cuando más los necesitaba. Al final, Richard decidió tomar el control de su vida sin depender de sus hijos. Contrató a un cuidador de medio tiempo y comenzó a pasar más tiempo con la comunidad de ancianos en su iglesia local, donde encontró amigos que compartían sus experiencias. También se involucró en trabajos de caridad, ayudando a otras personas mayores que también luchaban contra la soledad. La historia de Richard no es un caso aislado, sino un reflejo de una realidad común en la sociedad moderna. A medida que la economía y la tecnología evolucionan rápidamente, las personas se ven consumidas por las demandas interminables del trabajo y las responsabilidades personales. Las familias se desconectan cada vez más, ampliándose la brecha física y emocional entre generaciones. Aunque los hijos crecen y tienen éxito en sus carreras, a menudo olvidan que sus padres están envejeciendo y necesitan cuidado y atención. Un problema importante es la creciente desconexión entre generaciones. En muchas familias,
Se da prioridad a la independencia individual y al éxito personal por encima de todo lo demás. Se alienta a los hijos a dejar el hogar temprano y construir sus propias vidas. Pero esto, de manera no intencionada, provoca que olviden la importancia de mantener un vínculo cercano con sus padres. Mientras tanto, los ancianos, después de pasar sus vidas trabajando arduamente y sacrificándose por sus hijos, se quedan atrás, obligados a enfrentar la soledad y los temores de la vejez por su cuenta. Aunque los sistemas de salud y los hogares de ancianos están bien desarrollados, nunca pueden reemplazar el amor y el cuidado de la familia. Enviar a un padre a un hogar de retiro puede ser una solución temporal para el cuidado físico, pero emocionalmente, no puede compensar la falta de conexión familiar. Los ancianos pueden recibir atención médica, pero su soledad persiste cuando no están rodeados de sus hijos y cuando no sienten el amor y el cuidado de su familia. Los hijos, consumidos por sus vidas ocupadas, a menudo usan la excusa de estar demasiado ocupados para cuidar a sus padres. Pero, se dan cuenta realmente de que acciones simples, como llamadas telefónicas regulares, visitas ocasionales o simplemente tomarse un tiempo para conversar, ¿podrían aliviar la soledad de sus padres y traerles alegría? Los padres no solo necesitan cuidado físico, necesitan una conexión emocional, amor y la sensación de ser recordados y respetados. Ante esta situación, tanto los padres como los hijos deben hacerse una pregunta clave: ¿qué es lo que realmente importa en las relaciones familiares? ¿Vale la pena sacrificar el vínculo familiar por el éxito personal, la riqueza y una vida independiente? ¿Están los padres esperando demasiado de sus hijos y fallando en prepararse para su propia independencia en la vejez? ¿Están los hijos tan atrapados en sus propias vidas que han olvidado que sus padres están envejeciendo y necesitan no solo apoyo financiero, sino también cuidado emocional? Entonces, la pregunta para ambos lados es: ¿qué podemos hacer a partir de ahora para asegurarnos de que el amor y la conexión entre generaciones no se pierdan en la prisa de la vida moderna? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Nos encantaría escuchar tus historias y perspectivas sobre este tema. Gracias. Y esperamos verte en nuestro próximo video.